Estamos. Tenemos que la vida en el campo y en la ciudad en la primera mitad del siglo XIX, bueno, este fue el enlace, esta es la página donde, bueno, el link del video, ya si alguien cuando reproduzca este video puede observar este enlace y ahí aparece el video que ya se les transmitió. Tenemos que en la cuestión de la vida de los campesinos, tenemos que aquí, en esa primera mitad del siglo XIX, los campesinos trabajaban en el campo de sol a sol. Bueno, aquí dice que por tan solo una peseta diaria, o sea, era a lo que se refiere esto, que era muy poco el pago y tenían que trabajar todo el día y todos los días. Entonces, el trabajo de un campesino, chicos, sí es muy pesado, muy desgastante, muy bonito, pero el pago lamentablemente es muy poco. Entonces, tenemos que la vida ahí era los que tenían tierras. Manden. ¿Alguien va a opinar algo? Muy bien, creo que no. Bien, tenemos entonces que la vida ahí era muy dura. Los que tenían tierras tenían que trabajar en las tierras. ¿No se escucha bien mi voz? Se está grabando mucho. Se escucha bien. A ver, ¿ahora sí ya me escuchan? Sí. Posiblemente sea cuestión del internet de cada uno alguien ahorita opinó y también se escucha una interferencia ahí. Entonces hay que ver, no sé si sea el internet de sus casas o algo. El mío sí está funcionando correctamente. Yo sí la escuché bien. Muy bien. De todas maneras, es lo que estamos trabajando aquí de las diapositivas, ¿vale? Entonces comentaba que quienes tenían tierras tenían que trabajar en esas tierras y los que no tenían tierras pues se veían en la necesidad o más bien se veían obligados a trabajar en los grandes latifundios. Entonces el intento de desamortización no funcionó como se esperaba y el reparto de las propiedades agrarias había quedado peor en peores condiciones que estaban. Entonces, los grandes terratenientes aumentaron sus posesiones, mientras que los campesinos pues eran los que perdían, los que las iban perdiendo. Entonces, aquí el único medio de entretenimiento eran las tabernas, allí bebían y jugaban al dominó. No es como hoy en día que tienes Xbox y el internet y todas estas cuestiones tecnológicas. Anteriormente no había nada de eso. Entonces, las condiciones de vida de los campesinos eran aquí dice tan terribles porque dice que algunas personas, algunos campesinos tenían que huir a las montañas y escapar ahí de la miseria. Desde ahí se dedicaban al contrabando, al robo para subsistir. Por eso es que se les llamaba bandoleros. Los que no tenían más remedio que quedarse, o sea, los que ya no se iban a las montañas, se quedaban, pero a hacer protestas por la situación de las revueltas campesinas. Entonces, en el campo andaluz, la ideología del anarquismo cobró mucha fuerza a finales del siglo XIX. ¿Vale? Tenemos que a finales del siglo XIX también la tasa de natalidad era muy baja y la mortalidad, no, era muy alta, perdón. Natalidad es cuando nacen más nuevos seres humanos y la mortalidad es cuando mueren. Entonces, a finales del siglo XIX la natalidad era muy alta, la tasa de mortalidad era muy baja. Entonces, había muchísima población, por lo cual una de las consecuencias fue que a principios de este siglo, la esperanza de vida era de 26 años.
la población, como les comentaba, aumentó, llenando enormemente lo que fueron las ciudades y los campos, que en ese momento no estaban preparadas para acoger a tanta gente. Entonces, para esto, las parroquias y órdenes religiosas llevaron a cabo un trabajo de asistencia social para ayudar a, en este caso, darle la preferencia a las personas pobres, que eran, bueno, básicamente las que, como se les comentó, las que siempre tuvieron las necesidades y de obtener un apoyo. Las personas de clase media o clase alta, pues no tuvieron estas necesidades. Entonces, las parroquias ayudaron a los más pobres, en especial a los campesinos, ya que la clase obrera no era partidaria de esa iglesia. Entonces, a pesar de que la iglesia ya no tenía el poder, muchas de las fiestas o tradiciones religiosas, por eso es que hoy en día está lo de Semana Santa, bueno, aquí hay otra que se llama Romerías, el Día del Pilar y bueno, todas esas tradiciones. Maestra, ¿por qué a la Semana Santa se le llama Semana Santa? ¿Por qué la Semana Santa se le llama Semana Santa? Ahorita te lo voy a contestar antes de que se me olvide algo que te quería bueno, que les quería comentar. Pero anótenme esas preguntas y ahorita que les dé un espacio vamos respondiendo para no detenernos tanto. ¿Les parece? Bien. Teníamos aquí una parte de que había mucho analfabetismo. Ustedes han de recordar que hace unos días en una clase yo les comentaba que el analfabetismo es cuando aquellas personas no saben leer ni escribir. Así es. Entonces, en España, pues esta situación de analfabetismo era demasiada. Solo a fines del siglo, unos pocos consiguen formarse, sobre todo, bueno, todos unos pocos consiguen formarse, se refiere a que muy pocos sí pudieron aprender a leer y escribir. Por eso es que si tú te das cuenta y lo relacionas con el video, había una parte donde decía que les tenían que leer las noticias en voz alta. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque ellos no sabían leer. Entonces, ya que esta poca clase de cantidad de población sí logró alfabetizarse, que eso se le llama a la persona que sí sabe leer y escribir, hay otra parte que se llama el romanticismo, que era un estilo artístico que llegó a España desde Alemania, donde donde hubieron algunos artistas destacados como Gustavo Adolfo Becker y Rosalía de Castro. Ellos buscaron la libertad creadora utilizando los sentimientos y las emociones sobre el amor y la naturaleza, por eso es que se le llamó el romanticismo. En la cuestión del proletariado, se dice que era la población que había emigrado hacia las ciudades, buscando la oportunidad de trabajar en la industria como la única salida de la pobreza, vivida en el campo. Acuérdate que unos iban a las montañas y robaban y bueno, todo eso. Los que se quedaban, dijimos que se quedaban con fines de protesta. Otros, pues también decidieron optar por esta opción. Entonces, con la segunda revolución industrial, las ciudades que se hicieron más fuertes, como Cataluña con la industria textil, acogían cada vez a más gente pero no porque les naciera el apoyar a las personas, sino porque había un interés, que aquí como se comenta, el interés que tenían era que entre más gente ellos fueran recibiendo, pues los iban a emplear. Y así ellos iban a satisfacer su necesidad de mano de obra. Entonces, el problema aquí era que con el avance industrial, que fue aunque un poco lento en España, las fábricas incorporaron maquinaria nueva que reducía ahora el tiempo de producción y abarataba las costes. Entonces, por lo que se disminuía la demanda de mano de obra. Ahí es cuando dicen que las máquinas sustituyen
a las personas. Entonces, antes sí les convenía, porque obviamente la mano de obra no crees que les pagaban bien. Igual era como los campesinos, les pagaban muy poco y los horarios de trabajo pues también. De hecho, hoy en día en las fábricas pues también es trabajar en muchos, o en horarios muy amplios, muchas jornadas. A veces tienen incluso que doblar turnos y el pago no creas que porque trabajas más ganas más. Lamentablemente es mucha la explotación y desde aquí también esto se veía, pero ellos se dieron cuenta que mejor les convenía mejor meter máquina y ya no tener tanto empleado. Pero ante esta situación, los obreros protestaron porque pues ellos esto lo veían como un peligro ante su vida, porque pues al despedirte de ese empleo, porque iban a meter máquinas, pues entonces, ¿de qué iban a trabajar ellos? ¿De qué iban a mantenerse? Por eso fueron que también hubieron protestas. Entonces, el ferrocarril fue un gran avance en sistemas de comunicación entre ciudades que hasta entonces solo disponían de carros, calesas y diligencias. La clase obrera vivió en situaciones bastante precarias porque trabajaban entre 10 y 14 horas, 10 a 14 horas diarias, que era lo que yo te decía que trabajaban mucho tiempo. Ese tiempo trabajaban en las fábricas con un salario, bueno, aquí te dice la palabra pesetas, de 3.50. Pero si nos vamos a, bueno, a dinero, moneda mexicana, pues igual era muy poco el dinero lo que les pagaban. En ese entonces, que voy a señalar que el dinero de antes, pues creo que era un poco diferente al de hoy en día. Entonces, ahí era tanta la población, acuérdate que hubo mucha población y era tanta la población en busca de empleo que la demanda empezó a bajar los salarios y se empezaron a hundir. El desempleo empezó a ser aquí un gran problema entre la población, porque para poder pagar los alquileres trabajaban todos los miembros de la familia, incluidos los niños que eran mayores de 7 años. Todos ustedes ya tienen más de 7 años, ¿verdad? Tengo 10. Imagínense si estuviéramos todavía en esa etapa, en esa época, todos ustedes ya estarían trabajando desde hace 3 años, ¿verdad? Aún no estamos en esa época. Bueno, Aún aún, estamos en esa época. bueno, me refiero en esa situación que ellos vivieron. Ya acuérdate que desde ahí los niños que ya estaban de 7 años ya los empezaban a poner a trabajar. Bueno, ahí es lo que dice, pero si nosotros profundizáramos e investigáramos más a fondo todo esto, yo estoy segura que a lo mejor hasta más pequeños también los habrían mandado a trabajar, pero a lo mejor de una manera más clandestina, porque acuérdate que había muchísima necesidad, muchísima población, entonces, y el pago era muy poco, entonces cada miembro de la familia, pues a su manera tenía que buscar la forma de llevar una solvencia económica a la casa. Entonces, la educación, pues en la cuestión de la educación, pues era inexistente. El país se consideraba analfabeto, ya comentamos porque no sabían leer y escribir, pero hasta finales del siglo y gracias a los beneficios y reformas conseguidas tras todas estas protestas de los trabajadores, se logró avanzar en ese aspecto y ya más gente se fue alfabetizando. Entonces, las órdenes religiosas como los maristas o los salesianos fueron los encargados de este proceso de enseñanza. La clase obrera se asentaba en chabolas a las afueras de las ciudades sin ningún tipo de servicios, agua, electricidad. Las condiciones higiénicas eran nulas. No es como hoy en día que hasta tu gel y todo eso no. Vivían las familias totalmente amontonadas y familias enteras en un pequeño espacio, disponiendo de muy poco tiempo libre, porque acuérdate que todo el horario, todo el día era para trabajar. Y no tenían dinero como para pagar diversiones como los teatros, las óperas o los toros
que eran estos centros de entretenimiento, de diversiones, únicamente podrían disfrutarlos la clase burgués y la nobleza, que eran pues las clases media, clase alta de aquel entonces. La clase baja, pues no tenía. En lugar de invertir en pagar una diversión, pues tenían que abastecer una necesidad, a lo mejor sobre todo de alimentación y todo eso. Entonces, como única alternativa, pues iban a las tabernas, donde se reunían pues para beber, emborracharse como comúnmente se dice, y ahí pues ahogar sus penas. Entonces, imagínate, pues también ahí era otra cuestión, tantas horas trabajar para ir a emborracharse por ella, pues como que no, ¿verdad? Y la familia esperando el dinero. Entonces, en las cuestiones políticas de ese entonces, el movimiento obrero en el proletariado estaba vinculado con la mayor parte del socialismo de Marx, que se llama el marxismo, aunque el anarquismo de Bakunin tomó mucha fuerza en Cataluña tras la fundación del Partido Socialista Obrero Español por Pablo Iglesias, que fue en el año de 1879, al que siguió el primer sindicato de la época. Los movimientos de protesta se hicieron cada vez más comunes en su forma de, ya me perdí, pero Forma de vida. gracias, en su forma de vida. Entonces, su forma de intentar la reforma social y las mejoras para los trabajadores era siempre mediante la presión y la concentración. ¿Vale? Entonces, bueno, las huelgas y las manifestaciones servían para difundir las ideas, que ya era lo que habíamos comentado, mediante pasquines, mítines o marchas, por así decirlo, y los periódicos. Aunque las huelgas siempre fueron ahí las huelgas fueron pacíficas, cada vez se volvieron más violentas, por lo que la patronal creó un grupo armado llamado el Somatén para controlar todos aquellos incidentes. Entonces, hoy en día, ¿quiénes son los que controlan esto? Los granaderos. Los granaderos, muy bien. Hoy en día son los granaderos, anteriormente se llamaban Somatén. Entonces, únicamente a finales del siglo XIX y a principios del XX se empezaron a conseguir las mejoras que los trabajadores habían estado pidiendo todos esos años, ¿no? Así que solamente de esa forma. Y bueno, te voy a compartir ahora nuevamente otro video donde vamos a hacer una comparación, por así decirlo, de cómo sería si nosotros viviéramos en el siglo XIX. ¿Vale? ¿Están listos? Maestra, Mande. ¿ahí es donde están las preguntas? No, este es otro video. El de las preguntas fue el primero. Es el Ahorita de nada bueno. más es algo de cómo sería si viviéramos nosotros. A mí se me hizo interesante, sí dura 8 minutos este video, pero para que te des una idea de todo esto que te estoy comentando, ¿vale? Entonces, te lo voy a compartir. Ya de este a lo mejor si tú quieres puedes hacer un resumen o nada más es para complementar Es lo genial, que... ¿verdad, Miss? Creo que sí. Ahorita de verdad ya no le puse atención si era de ahí. Sí. Muy bien, Ar. Sí, es de genial. Bien, ya lo voy a Me compartir, gusta. ¿sale? Ok. Sí, sí, sí. Guarden silencio, por favor. Hola, imagina esto.
Si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Muy bien, chicos, ¿cómo ven? ¿Quién me da su comentario de esto que vieron? Ay, yo se me olvidó. Interesante, ¿no? Sí, aprendí mucho con ese video. Sí, yo también cuando Me ayer, olvidé que bueno, la estábamos en clase semana, virtual, Miss. ni Y parecía queremos- clase virtual. Y parece que estaba en YouTube. Así es, chicos, por eso fue que quise compartirles ese video porque sabía que de esa manera lo iban a entender mejor. Entonces, ya nada más queda sacar tus conclusiones de lo que te comentaba en la Nos volvemos a explicación. meter, ¿no, Miss? ¿Mande? Nos volvemos a meter cuando nos saquen, ¿no? Sí. Ahorita vuelven a ingresar para formación, que también les voy a compartir ahí algo. Entonces, pues ya nada más nos queda, pues, reflexionar sobre todos estos cambios que han surgido en la sociedad desde el siglo XIX y todavía si nos vamos a todavía épocas más antiguas, imagínate, si en el siglo XIX pasó todo esto, ¿qué habría sido años y siglos más atrás? ¿Y qué habría sido inclusive en la época de los primitivos? ¿Te imaginas ahí? Habría sido otra cuestión, ¿vale? Entonces, chicos, pues ya de esta forma, pues ya lo entendiste mejor, ya comprendimos mejor esta cuestión de la gran diferencia de hoy en día. Entonces, tú que hoy en día puedes estudiar y todo eso, aprovechalo y bueno, ahorita en formación vamos a retomar un poquito. Los voy a sacar y ahorita vuelven a entrar otra vez